Son 4 y 6. Yo creo que ahorita que tengo justo 4 y 10, pues ya nos apuramos para poder terminar con la parte que estábamos viendo la vez anterior y, bueno, obviamente darle paso al maestro, al doctor Centeno, para que pueda continuar con su clase también. No se preocupe, tome el tiempo que guste. Ay, me faltó bien poquito, doctor. No hay problema. Ya me faltó poquito, ya no me faltaba demasiado. Y no, no se preocupe, no hay problema. Hay el tiempo que sea necesario. Pues listo, ya son 4 y 10, somos... Creo que no vas a entrar 2 personas más. No sé, maestra iba a decir algo, o solo abrió su micro y se arrepintió. No, bueno, solo te iba a decir que no te iba a decir que sí somos 21, pero tú solito las contaste. Oh. Pero si no estás, si no estás en contra, vamos, yo creo que vamos avanzando para que podamos terminar, porque si no, Sí, muchísimas gracias, así no se va a poder este asunto. Ok, chicos, pues bueno, vamos a avanzar. Deja, pongo esta cosa. Ahí está. Y te comparto una ventana. Aquí está. Esto fue exactamente lo último que nosotros vimos. O sea, yo te estaba platicando de que la composición de las aguas subterráneas pues tenía una gran variación dependiendo de la historia del movimiento que tenga la misma agua. O sea, no va a ser el mismo, no va a ser la misma composición
de un agua que a lo mejor venga de una montaña a una que venga filtrándose directamente desde un altiplano, o sea, bueno, desde el borde de un altiplano. La historia geológica, o sea, la historia a través de la cual el agua subterránea se va filtrando, le va a ir otorgando estas características químicas. Y justamente este diagrama, bueno, esta imagen, que es la que tú estás viendo, pues fue la última que platicamos, o sea, como que ya le di un poco más de sentido en en cuanto a la definición del tipo de acuífero, o sea, cómo podríamos nosotros generalizar este tipo de composición química de acuerdo al acuífero o al yacimiento en el que se va a encontrar justamente nuestra agua, ¿no? Acuérdate, los acuíferos carbonatados, pues digo, creo que era muy obvio, pero pues aún así lo escribimos, que están llenos de están llenas de asociaciones bicarbonatadas, cálcicas y magnésicas. Los acuíferos de tipo detrítico, que tienen una baja mineralización, justamente porque están asociados más a rocas sedimentarias o a tipos de rocas sedimentarias clásticas. La composición de las zonas volcánicas, esas probablemente tienen una composición más heterogénea por el sentido de que, bueno, las rocas ígneas son bastante ricas en minerales. La zona costera y, por supuesto, la existencia de matorrales evaporíticos, o sea, en zonas donde el agua tiende a bajar de manera muy brusca, dejando obviamente que el terreno tenga altos contenidos de sulfatos, cloruros y sodios de agua. Entonces, esta fue la última clasificación que nosotros estuvimos observando. Si tuviéramos que hacer un diagrama, si tuviéramos que colocarlo por medio de un diagrama, pues tendríamos algo como esto, ¿sale? O sea, nuestra agua subterránea va a tener cierta alcalinidad, va a tener cierta dureza y va a tener cierta salinidad. Puede ser muy dura, puede ser blanda, puede no ser tan alcalina, puede ser muy alcalina, puede no ser no tener tanta salinidad o sí tener bastante. Eso ya va a depender de la concentración. En este diagrama más bien lo que observamos es el tipo de elemento químico que le daría esa característica al agua. Y bueno, al menos creo que en los punteados pues sí, como que se puede llegar a confundir un poquito, pero en general, fíjate cómo la dureza está asociada, por ejemplo, a elementos con carbón, digo, con calcio, con calcio, con magnesio y nada más, de manera general, ¿no? Carbonatos y magnesio es lo que está asociado a la dureza. La alcalinidad, además de tener magnesio y calcio, también tiene elementos con sodio. Y bueno, evidentemente la salinidad, que va a tener muchos más componentes asociados a el sodio que a otros elementos como el calcio y el magnesio. De hecho, la salinidad de todos los elementos que estás viendo aquí, o sea, de todas las características, son los que normalmente poseen una, pues una mayor variedad de elementos químicos asociados. Pero normalmente el agua subterránea pues va a tener estas características, o sea, sí va a proveernos de este tipo de características. Pero bueno, como en todo, como en todo, la composición pues también va a poder ser medible, no solamente por el tipo de caracterización química, sino también por darnos cuenta realmente cuál es esa concentración, o sea, ya darle un número. Y de esta manera te presento otra clasificación. Si te das cuenta, esta clase se ha dedicado a tener clasificación sobre clasificación, dependiendo del criterio al que nos refiramos. En este momento te pongo las subdivisiones que tiene el agua natural, dependiendo de la mineralización que tenga esa agua. O sea, nos referimos a aguas dulces cuando la mineralización total es de hasta 1 gramo sobre litro. O sea, si tenemos más de 1 gramo sobre litro, ya no sería agua dulce. Ya estaríamos nosotros hablando de aguas salobres o subsalinas. O sea, si ya te refieres a un agua salobre o subsalina, ya habría una mineralización total mayor a 1 grado sobre litro, pero menor a 10 gramos sobre litro.
Entonces, así ya vas a identificar, independientemente del mineral que tenga, o sea, eso es independiente. Este tipo de clasificación es independiente del mineral. O sea, si el agua es alcalina, dura, carbonatada, no carbonatada, esto es como indistinto. Esta concentración es más bien cuánto de eso hay, no importándome qué es lo que haya. Cuando brincamos de salobres a saladas, pues entonces hablamos de que el agua está reteniendo una mineralización de entre 10 gramos sobre litro hasta 50 gramos sobre litro. O sea, ya está teniendo una muchísima mayor concentración de minerales asociados. Y por último, pues tenemos a las salmueras, que ya van a ser aguas extremadamente mineralizadas, con una concentración mayor a 50 gramos sobre litro y que puede llegar incluso hasta los 300 gramos sobre litro. Entonces, puedes ver las salmueras, pues sí ya abarcan el rango mucho más extremo en cuanto a el porcentaje de mineralización que puede presentar el agua subterránea. Si tienes dudas, preguntas, si estás anotando algo, si sientes que voy muy aprisa, deténme, por favor, deténme. Profesora, Dime, ¿qué pasó? las salmueras, ¿en qué lugar se podrían encontrar? O bueno, algún ejemplo. ¿Algún ejemplo de las salmueras? Pues el Mar Muerto, exactamente. El Mar Muerto es una salmuera. Pero según yo no son muy comunes, ¿no? Es más bien después de un proceso como de fábricas que se obtienen salmueras, ¿no? Sí, bueno, el Mar Muerto sí es natural, pero efectivamente, o sea, fuera de eso, o sea, son muy pocos ejemplos los que son naturales. Todos los demás son provocados, como lo acaba de comentar la compañera, efectivamente. La mayoría son provocados por nosotros. Las aguas de manera normal, o sea, lo más común, mientras mayor mineralización tenga, van a ser aguas saladas. Gracias. No, de nada. De nada, de nada. Entonces, bueno. Aprovechamiento. Profesora, ¿era Dime. 200 gramos sobre 1 o sobre L o cuál Sobre era el la- litro. Sobre el litro. Ajá, es que aquí se ve separado, pero haz de cuenta que este es uno solito. O sea, el rango es de 200 gramos o 300 gramos sobre el litro. Sí. Todo esto, o sea, este porcentaje es gramos sobre litro. Muy bien, perfectísimo entonces. Voy a brincar a la que sigue, ¿vale? Vamos a hablar ahora sí del aprovechamiento que nosotros le vamos a dar al agua subterránea. Pero esto decía que ya faltaba realmente poco. Ya hemos caracterizado el agua a más no poder. O sea, ya tienes muchísimos elementos para caracterizar el agua subterránea. Si es dulce, si es salada, si está en un yacimiento carbonatado, si es un acuífero kárstico, si está entre acuitardos o acuicludos. O sea, todos estos términos que ya te mencioné, tú ya los puedes ocupar. Bueno, a lo mejor no de rápido, te faltaría tener un poco más de práctica, pero pues ya sabes a qué se refieren y ya con ellos tú puedes hacer pues una relatoría, si te piden describirlas, pues ya más técnica. O sea, todos estos son tecnicismos, al final de cuentas. Alguien me habla. Alguien nos habla, no solo me hablan a mí. El Salar de Uyuni tiene lagos, supongo que sería salmuera natural. Así es, esa también sería una salmuera natural, Gilberto, como el Mar Muerto, exactamente. Esas serían salmueras naturales. Solo que, bueno, como lo reiterábamos hace un momento, son muy raros. Realmente no hay tantos cuerpos de agua que tengan esta característica de forma natural. Sí existen, no es imposible, pero son pocos. Entonces, bueno, para el aprovechamiento del agua, estábamos platicando que a lo mejor no de manera directa, pero ya te había mencionado yo la creación o más bien la disponibilidad de pozos. Entonces, para sacar el agua subterránea, pues tenemos que generar un pozo. El doctor Centeno muy amablemente nos habló un poco de su experiencia para la exploración previa, para tener una exploración previa para poder
colocar un pozo. Una vez que la exploración pues fue buena, o sea, llegamos a la conclusión de que sí es un buen sitio para colocar el pozo, pueden haber dos tipos de pozos. Pueden ser pozos ordinarios o pueden ser pozos artesianos. Entonces, los pozos ordinarios, como bien lo puedes leer aquí, pues van a hacer una perforación, digo, ambos son perforaciones del suelo, que van a alcanzar la capa freática y va a estar formada por agua que ocupa los poros de una roca permeable. O sea, en realidad, nuestro pozo ordinario, este no es el artesiano, nuestro pozo ordinario sería como el C o como el B, que se encuentran, pues a nivel, no, sobre todo sería el B, el C borrar, sería como el B. Se encuentran en el nivel a nivel del nivel freático, aquí está nuestro nivel freático, pero por presión o por gravedad, por decirlo así, no va a salir el agua del pozo, o sea, nuestro pozo B no va a sacar el agua por sí solo. Vamos a tener que colocarle un aditamento para poder extraer el agua. Entonces, cuando ya estamos ocupando aditamentos extra, hablaríamos de pozos ordinarios. Cuando hablamos de pozos artesianos, es porque el nivel del agua va a ser más alto que el lugar donde se ha construido el pozo. Fíjate bien, este pozo A, que sería nuestro pozo artesiano, pues obviamente llega hasta el fondo, ¿no? Aquí está el agua, el acuífero delimitado. Pero el nivel freático está hasta por acá. Aquí está el nivel freático del acuífero que va a estar alimentando a nuestro pozo artesiano. Está a nivel, está mucho más arriba de donde está el pozo. O sea, el nivel freático está por encima. Entonces, obviamente, y por gravedad, el agua va a buscar hacia dónde salir y va a comenzar a fluir hacia lo que sería el pozo artesiano. ¿Dónde está mi...? Aquí está. Empezaría a fluir, ¿sale? Y entonces, sin requerir mayor maquinaria, va a poder salir el agua de manera natural, haciendo en forma de surtidor. Entonces, esa sería la diferencia entre un pozo ordinario y un pozo artesiano. Ambos son maneras de obtener agua. La diferencia más clara, obviamente, pues es a qué nivel se encuentra nuestro nivel freático. Si el nivel freático está por encima de donde nosotros construimos el pozo, pues entonces va a ser un pozo artesiano. O sea, va a tener esta capacidad de poder mover el agua por sí solito. Si tenemos un pozo ordinario, quiere decir que el nivel freático se encuentra completamente estático, o sea, nunca sobrepasa nuestro pozo, y por lo tanto, para que podamos nosotros extraer el agua, pues tendríamos que ocupar otro tipo de maquinaria asociada también a lo que sería nuestro pozo. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas que tengas sobre estos tipos de pozos? Creo que no, ¿verdad? Ahorita estamos bien. Todo bien, gracias. Todo bien, perfecto. Muy bien, pues entonces, una vez que comprendemos la diferencia, vamos a avanzar. Aquí está justamente el aprovechamiento, ¿no? Lo que te mencionaba. Aquí está nuestro nivel freático, aquí van a estar varios pozos. Y por supuesto, cuando el pozo comienza su bombeo, o sea, ya cuando tenemos un pozo funcionando, este pozo va a generar algo que nosotros le vamos a llamar cono de depresión. Fíjate bien, es esta estructura que se hace en el agua, en el acuífero. O sea, se empieza a formar un cono de depresión. Tenemos que saber muy bien dónde vamos a colocar un pozo. Si te das cuenta, en la primera imagen pusimos 3 pozos, ¿no? O sea, hay 3 pozos. De hecho, hay una urbana, esta sería nuestra área urbana. Hay un área de riego o un área para que nosotros podamos cultivar. Este es un área de cultivo. Y pues se nos hizo fácil poner 3 pozos, ¿no? Seguramente este de por aquí abastece a la ciudad o al pobladito que está aquí. Y estos 2, pues, al cultivo, ¿no? Pero fíjate que el pozo B, le vamos a poner una letra, el pozo B, pues es mucho más largo que los otros 2.
Y de hecho este pozo A, este va a ser nuestro pozo A, ya está generando un pequeño cono de depresión, o sea, sí lo están ocupando, sí se está extrayendo agua. Pero cuando comenzamos con el bombeo, o sea, cuando el riego comienza a bombear para el cultivo, mientras más largo y más intenso es el bombeo, más grande se va realizando el cono de depresión. Y fíjate qué es lo que ocurre. Este pozo se secó, igual que este pozo, y no es que no hubiera agua, es que el nivel freático bajó tanto que ya no le es posible a este pozo poder absorber más agua. Toda se la está llevando el pozo de en medio. Por eso es importante entender un poco la dinámica de colocar los pozos, o sea, no solamente llegar y poner un pozo, ¿no? Saber también cuáles están alrededor y tener un entendimiento de a qué nivel se está manejando el nivel freático. Porque si no, pues qué tal si pones un pozo y pues tú dices que sí hay agua y de repente va a llegar un momento en el que ya no va a dar nada de agua y te van a decir que pues les mentiste, cuando en realidad no es que mentieras, o sea, realmente sí había agua, o sea, en este caso sí había agua, pero nunca contemplamos que iba a existir un segundo pozo que fuera mucho más extenso y que por lo tanto tuviera un cono de depresión mucho de influencia que tendría nuestro pozo, o sea, el centro. Todo esto se vuelve parte del área de influencia. Es una gran área, es bastante extensa. Entonces, ¿queda claro a qué me refiero con un cono de depresión? O sea, ¿cuándo ocurre un cono de depresión? Y bueno, en este caso, que observes un poco sobre los efectos que puede tener sobre otros pozos. Sí. Pozos más cortos. Muy bien. Profesora, Dime. entonces siempre para que ocurra lo del cono de depresión, el pozo, o bueno, sí, el pozo tiene que ser más largo a los otros dos, si no, no ocurre. No, sí ocurre, fíjate. En el pozo, en este de arriba, en esta imagen donde vemos nuestro primer pozo, el pozo A, aquí hay un conito de depresión, pero es mucho más pequeño. ¿Por qué es más pequeño? Porque para empezar el pozo no es muy extenso, o sea, realmente está a poquito debajo del nivel freático. Esa es una razón. Y la otra razón puede ser porque la cantidad que se bombea no es tan, o sea, el bombeo no es tan intenso. Pero fíjate, en el pozo, en este segundo pozo, para empezar, la columna es mucho más extensa. O sea, hay una diferencia entre ambos. Y además, seguramente, por la imagen se sugiere que se ocupa muchísima agua. El bombeo es mucho más intenso. O sea, el cono siempre se va a hacer, no importa qué pozo sea, pero se va a incrementar por la longitud y se va a incrementar por la intensidad del bombeo. ¿Sí? Sí, gracias. No, de nada. Sí. Podría evaporar más en los pozos que están secos para volver a extraer agua o que Sí se podría. Claro que se podría, efectivamente. Podrías hacer que este pozo, este de aquí, fuera más largo. Aunque igual va a haber una competencia por el agua, porque si ese fue el pozo más largo, pongamos que este pozo lo hacemos igual de extenso, pues obviamente se va a hacer otro tono de depresión aquí, ¿no? Y de hecho aquí yo me estoy yendo como muy estoy dándole una forma que está muy extraña, porque si esto está funcionando, pues seguramente esta línea va a ser mucho más pequeña. O sea, realmente este pozo empezaría a jalar lo que hay de este lado, y este pozo va a empezar a jalar lo que hay sobre todo de este lado. Pero pues en el centro va a haber una pelea bien constante. Además, acuérdate que el agua siempre va a tender a tratar de regresar a nivel freático, lo cual no le va a ser posible. Pero sí, esa sería una solución. Podríamos hacer algo más largo. No, de nada. Ok. Entonces, hay que fijarnos muy bien en esto de los conos de depresión. O sea, no es tanto
como ver el pozo unitario. También parte de esta diapositiva es que veas la composición de los pozos no de manera unitaria, sino de manera conjunta. Realmente, ¿cuánto espacio podría haber entre ellos? Por ejemplo, en este caso, pues todos están bajo el mismo acuífero, ¿no? O sea, todos están bajo la misma reserva. Pero, por ejemplo, en la imagen de aquí, las reservas son diferentes. O sea, la reserva del pozo A y del pozo C es mucho más profundo. La reserva del pozo A. Entonces, también hay que notar justamente hasta qué acuífero está llegando a nuestro pozo. Porque pues en este sí todos se alimentan del mismo, pero en el anterior no todos se alimentan del mismo. Entonces hay que tener ese tipo de consideración. Y bueno, esto era algo de lo que ya platicábamos anteriormente. Platicábamos un poquito sobre la temporada de lluvias, la temporada de secas, lo vimos un poquito más atrás. Y aquí está, ¿no? Aquí tienes un pozo, este es un pozo que está profundo, este sería un pozo pues un poco más hacia la superficie, bueno, más cercano a lo que sería el nivel freático. Los dos están bien alimentados. Hay una abundante infiltración en este periodo de lluvias, en este periodo húmedo. Este sería la presencia de un manantial y por supuesto la presencia de un río. Fíjate que como ahorita pues es un efluente, ¿no? Ya hemos platicado de ese término. Ahorita el agua subterránea es un efluente. Pero las cosas cambian pues cuando llegamos al periodo seco. Entonces, suponiendo que yo, por alguna razón aquí hay una poblada, hay un poblado, en este lado hay un poblado, y si este poblado dependía de este pozo, pues solamente en el periodo seco no va a tener agua. ¿Por qué? Porque el nivel freático va a descender directamente por esta temporada de seca. Va a haber una mayor evaporación, además de que el manantial ya no va a estar, se va a secar, y el agua del río va a volverse un influente, o sea, él le va a aportar la poquita agua que tiene, se la va a aportar a nuestra agua subterránea. El único que tendría todavía agua, pues sería el pozo más profundo. Yo te acabo de poner aquí a la población, pero ¿dónde tendría que estar el poblado si quisiéramos que siempre tuviera agua independientemente de la temporada de secas? En el río. ¿En el río? ¿Tú crees que tendría que estar acá? ¿Dónde lo pondrían? Hasta la izquierda, donde está el pozo que llega al manto freático. A nivel Ese, ¿no? freático. Ajá. Así es. Lo más seguro sería que nosotros tuviéramos acá nuestro poblado de este lado. ¿Por qué no cerca del río? Porque fíjate que el río va a bajar de nivel, o sea, aquí todavía se ve tantita agua. Pero ¿qué tal si llega un momento en el que el río literalmente se seca? De tanto que aporta, o sea, todo lo que le llega le aporta el agua subterránea, o sea, literalmente se seca. O sea, tener un poblado de este lado también sería como jugarla, ¿no? Así como los que están aquí. Sin embargo, como dijo mi compañero, pues sí, lo ideal sería colocar un poblado que estuviera de este lado, que estuviera asociado a este pozo. Porque entonces no importando si estás en temporada de secas o en temporada de lluvias, ese pobladito siempre tendría agua a su disposición. Entonces fíjate que tan importante es entender que obviamente el largo del pozo va a funcionar, ¿no? O sea, va a tener que ser algo realmente pensado. También entender de cómo varía el nivel freático. Te lo mencioné desde el inicio, el nivel freático, si bien es cierto que el agua tiene un estándar, en realidad es muy cambiante. El nivel freático siempre va a cambiar a través de la estacionalidad. Es estacional, sobre todo en los lugares donde realmente está marcada la temporada de lluvias y la temporada de secas. En esos sitios, sobre todo, el nivel freático va a tener cambios muy drásticos. Entonces, todo esto para llegar a dónde poner el poblado. El abastecimiento de un pozo por bombeo, esto ya lo mencionamos anteriormente. Este es otro diagrama, nada más para que tú lo observes. Obviamente, el agua, el almacenamiento del acuífero, no se va a acabar porque va a tener una infiltración constante, o sea, va a haber lluvias
y va a poderse infiltrar. Este paso es el que se puede atrofiar cuando nosotros pavimentamos. Cuando nosotros pavimentamos, que le ponemos una capa protectora al suelo, este puede ser el paso que se atrofie, que es la infiltración propia para recargar los mantos acuíferos o la parte del acuífero que va a alimentar a los pozos. Eso pasa aquí en la ciudad. Digo, ya más o menos escuché por dónde viven algunos de ustedes, pero bueno, hablando desde mi propia experiencia, yo vivo en el sur de la ciudad, yo vivo hacia el sur, y yo puedo decirle que, por ejemplo, el agua que a mí me abastece, sí es por pozos de bombeo. Hay varios pozos hacia el sur de la ciudad y todavía tienen agua. Y de hecho estoy cerca del bosque de Tlalpan, que es un área de abastecimiento, o sea, es un área de infiltración, un área de recarga, que obviamente también está asociado al Pedregal de San Ángel, que es una reserva pegada a CEU. Entonces, esas son áreas muy grandes de infiltración, de recarga. Por eso es importante siempre tener áreas verdes. Aparte de que pues es sano para nosotros, se supone que cada uno de ustedes tiene derecho a ciertos metros cuadrados de áreas verdes, o sea, aparte de para que se vea bonito, las áreas verdes nos ayudan mucho como áreas de recarga. Hay otras áreas que también se abastecen por pozos, bueno, hay personas que sufren más por este abastecimiento, como puede ser Iztapalapa, pero Iztapalapa curiosamente también tiene bastantes pozos por bombeo, solo que muchos de sus pozos, chicos, no se ocupan para abastecimiento de casas, se ocupan más bien para riego de algunos, de las áreas en donde se cultiva. Entonces, el manejo hídrico, las políticas públicas para el manejo hídrico son muy importantes justamente para esta característica de entender dónde se va a infiltrar, o sea, dónde se va a realizar las recargas y obviamente entender en dónde están posicionados los pozos y cómo se están generando las dinámicas dentro de los acuíferos, tanto los conos de depresión como la variación de nuestra tabla de agua o nivel freático. ¿Sale? Y bueno, esta tabla, cuando te suba hoy la presentación, la podrás leer como más a detalle. Nada más te menciono que nos habla sobre la información que tú vas a encontrar dentro de un mapa hidrológico. O sea, si tú revisas un mapa, aparte de obviamente ver en dónde está la tabla de agua, de ver en dónde está la posición de los pozos, también vas a encontrar otro tipo de elementos, como puede ser la profundidad del nivel freático, la georreferenciación de los puntos de observación, en dónde estarían los niveles, o sea, la variación de los niveles y en dónde los encontramos, las condiciones de frontera, las isobatas son las líneas que determinan en dónde se encuentra el nivel freático. En la calidad del agua, o sea, la formación, qué tanta accesibilidad hay para esa agua, para la perforación, porque pues a lo mejor es un excelente lugar para extraer agua, pero el sitio no me ayuda para poder establecer un pozo. Entonces también entender la accesibilidad, la probabilidad de perforación exitosa, las zonas que tengan una mayor productividad, todo esto dándonos obviamente parámetros, o sea, siempre vas a encontrar formaciones hidrogeológicas y estructuras, vas a encontrar parámetros que está manejando esa formación y por supuesto cuál sería la estructura de captación si es que nosotros lo colocamos. Aquí hay una escala de los mapas según la evaluación, porque también la escala que tú observes en los mapas va a tener un significado. O sea, vamos a tener las escalas de 1 a 500,000, pues van a ser mapas de reconocimiento, al menos en la parte hidrológica, o sea, en la parte de geohidrología, así lo manejamos. De reconocimiento, que están normalmente por estado provincial, son orientativos, y aquí ya encontramos que se dan en 1 en 100,000 a 1 en 500,000, datos de 10 kilómetros, ¿no? Para una investigación semidetallada, de 1 en 25,000 a 1 en 50,000, y para una investigación detallada, que de hecho estas investigaciones ya son para un mapa operativo, se dan también entre 1 en 10,000, de 1 a 10,000 y de 1 a 5,000 kilómetros, ¿vale? Entonces, como puedes ver, la escala del mapa también te va a hablar preliminarmente para qué se está ocupando. Si es un mapa orientativo o si es un mapa operativo. Obviamente se nota por la cantidad de detalles que maneja cada uno. Mientras más pequeño sea, mayor detallado debe de venir. Y mayores características o mayores cantidades de datos te debe de aportar.
que uno más alto. Aquí hay otras reglas básicas que también te voy a dejar ahí para que las puedas tú leer, que las tengas a tu disposición. Que pues uno serían los tipos de datos que se requieren en la gestión del agua subterránea, o sea, ¿qué necesito saber para poder hacer una gestión adecuada? Viene los tipos de datos, la información básica inicial y los datos en el campo, o sea, la información que yo voy a obtener en campo. Un ejemplo de esto, pues, tal cual viene aquí, como el uso del agua, ¿qué le vamos a dar qué uso se le va a dar? ¿Qué tipo de instalaciones voy a colocar? ¿Qué tipo de monitoreo? O sea, el monitoreo de la extracción del pozo en producción, ¿qué tipo de datos me va a arrojar ese monitoreo? La ocurrencia del agua subterránea y propiedades del acuífero, esto de entender cuál es el yacimiento, entender cuál es la disponibilidad. Entonces, fíjate, hay un registro de pozos de producción y ya se manejan otro tipo de características, como los perfiles hidrológicos, los niveles y calidad instantáneos del agua subterránea y, por supuesto, las pruebas de bombeo. Entonces, todos estos datos son los datos mínimos que requeriríamos para la gestión del agua. También hay reglas básicas para programas de monitoreo de aguas subterráneas. Esto creo que es un poquito más hacia lo que tú podrías realizar. O sea, no te quiero encasillar, tú puedes hacer lo que tú quieras, como las Barbies, tú puedes hacer lo que quieras hacer. Pero, bueno, normalmente a ustedes los asocian un poco más hacia el área de monitoreo y de calidad. Insisto, no quiere decir que te vayas a dedicar a eso. Puedes dedicarte a lo que tú te guste y te agrade. Pero en este caso de monitoreos, vamos a tener el diseño de la red, la implementación del sistema y la interpretación de los datos. Y obviamente viene con a qué nos referimos, o sea, a qué se refiere el diseño de la red, a qué se refiere la implementación del sistema y a qué se refiere la interpretación de datos de manera muy somera. O sea, esta tablita es como muy somera, muy general, para entender cuáles son los puntos en cada uno. Y bueno, obviamente el agua subterránea va a tener varios problemas relacionados con su extracción. Creo que aparte de que es un recurso muy importante, también es un recurso que puede tener muchos problemas en cuanto a la contaminación. O sea, obviamente la estructura de la contaminación asociada son de las cosas más relevantes. Aquí te pongo 3 puntos. El tratamiento del agua subterránea como recurso no renovable. A nosotros hasta cierto punto la tratamos como no renovable porque el agua subterránea puede tardar mucho tiempo en regenerarse, o sea, en volverse a infiltrar. La subsidencia, o sea, que se encuentre ahí disponible. La contaminación salina, ahorita vamos a hablar de este punto. Esta contaminación salina tiene que ver con la presencia de las cuñas salinas, que esas no son de contaminación, pero si no nos damos cuenta de la presencia de estas estructuras, pueden desencadenar un problema de contaminación muy severo. Entonces, ahorita vamos a platicar justamente de estos datos. Vamos a ver. El agua subterránea, bueno, ya entendiste la dinámica de los pozos, ya entendiste que los pozos mientras más largos, pues mayor área ejercen, que los pozos, pues tal vez no es una buena idea que estén tan cerca uno de otro, a menos de, si son extractivos, a lo mejor uno es de monitoreo, si uno es de monitoreo, pues está bien, pero si es más de un extractivo junto, pues van a provocar problemas. ¿Para qué nos funciona entender la dinámica un poco ya más aplicada? Fíjate bien, esta es una casita, ahí, ¿no? Y tiene su fosa séptica, si tiene una fosa séptica. Hay que saber con qué tipo de materiales se van a generar estas estructuras de las fosas sépticas, porque muchos materiales son permeables. Entonces va a generar una lixiviación. Y fíjate cómo va a mover, obviamente, pues los contaminantes, o sea, hacia dónde se están moviendo. El flujo de la fosa séptica se dirige hacia el lado opuesto del aprovechamiento. O sea, en este caso, probablemente no habría mucho problema con la contaminación que generaría una fosa séptica para que nosotros siguiéramos absorbiendo el agua. Sin embargo, si el pozo comienza a tener un bombeo todavía más intenso, el cambio en el nivel freático, fíjate que hay como un pequeño, o sea, hay como una pequeña
pendiente, o sea, no está muy marcada, pero hay una pequeña pendiente, esta que provoca circulación de la fosa séptica hacia este lado. Pero cuando nosotros empezamos un bombeo más intenso, mira, aquí justamente se hicieron 2 conos juntos, mencionábamos hace un momento, o sea, ya tenemos un par de pozos bombeando, pues obviamente pues esa pendiente o esa ventaja que teníamos que se iba hacia un lado, va a hacer que el flujo del agua cambie, o sea, justamente como el segundo pozo está empezando a bombear aún más, el agua va a empezar a jalarse, o sea, va a haber un flujo más intenso hacia los pozos y va a provocar que el agua séptica o que el agua que sale de la fosa séptica, la lixiviación de la fosa del agua séptica, pues tome la circulación hacia el primer pozo, generando una contaminación. Y peor aún, ¿no? Porque seguramente este pozo es un pozo de autoconsumo, pero está asociado a la casa. Rebelde hasta acá, pues este es un pozo asociado a al cultivo, pero está todavía lejos. Todavía estaría lejos del contaminante. Entonces, el flujo va a cambiar de acuerdo a la intensidad. Y eso va a provocar también que los contaminantes cambien de flujo. Podemos entender con este tipo de dinámicas también que podríamos tomar el tiempo que le tomaría a este contaminante llegar hasta un pozo. O sea, si entendiéramos a razón de cuánto se mueve el agua, también podríamos calcular eso. Aquí se ve así como un ejemplo muy pequeño, pero a grande escala, o sea, si hay un contaminante vertido en un agua subterránea, y esa agua dentro de su camino va a poder llegar a un poblado, nosotros podríamos determinar en cuánto tiempo podría llegar hasta allá, de acuerdo a un mapeo adecuado o a los mapas adecuados que existan sobre esa área. Entonces, entender el flujo también nos ayuda justamente a evitar este tipo de problemas. Dime, o díganme. Es que oí como que quisieron hablar. Preguntas sobre el movimiento de contaminantes, o sea, la importancia que tiene entender el flujo o el movimiento de las aguas subterráneas para las contaminantes. No. Ok, gracias Emilio, perfecto. La intrusión salina. Vamos a encontrar que existe algo que se llama cuña salina. La cuña salina es el punto en donde el agua subterránea dulce se une con el agua subterránea salada. Pero por diferencias de densidad, nunca se van a unir, o sea, se van a mantener separadas. Evocando a cuando la maestra te platicó del viaje de prácticas que no realizarás, que no realizaremos, poniendo un poco el dedo en la llaga. Ustedes iban a poder presenciar justamente este fenómeno, o sea, este fenómeno que se llama cuña salina, como el agua salada va introduciéndose dentro de un cuerpo de agua dulce, sin combinarse. Hasta aquí está todo muy bonito, ¿no? O sea, están juntas, pero no revueltas. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero poner un pozo? O sea, si hay un poblado justamente aquí, cercano a la costa, y el poblado dice, ay, pues yo creo que podemos sacar agua dulce, ¿no? Sí, yo creo que podemos sacar agua dulce. Y contratan a alguien para que les diga si es posible poner un pozo y qué tan extenso sería y si puede abastecerlos. Entonces ya viene la persona adecuada y dice, ah, pues sí, sí podemos poner un pozo, sí hay suficiente agua, el nivel freático está hasta aquí. Entonces, sí, yo creo que sí. Pero esta persona desconoce, o más bien se le pasó, entender esta dinámica, o sea, la presencia de esta cuña. Entonces, si el pozo se pasa del agua subterránea, o sea, se pasa del agua dulce, o sea, llega hasta el agua salada, lo que realmente va a bombear es agua salada. Y peor aún, en el proceso de bombeo puede, y probablemente lo hará, empezará a revolver el agua subterránea con el agua dulce. Entonces, pues estas personas no van a tener agua
agua para tomar, o sea, esta agua salada no les va a servir. Y además, la infraestructura del mismo pozo seguramente también se va a dañar por toda la cantidad de sal o de salinidad o de mineralización que va a estar asociada. Entonces, fíjate la importancia de entender también este tipo de casos. Entonces, cuando un bombeo excesivo reduce el nivel freático, la base de la zona de agua dulce se elevará 40 veces esa cantidad y el resultado sería la contaminación de un pozo con agua salada. Entonces, como puedes ver, no comprender que existe la cuña salina y peor aún, no entender la dinámica que maneja, o sea, tú tendrías, o ustedes, si ustedes pusieran el pozo, tendrían que observar o tendrían que muestrear hasta dónde se termina la cuña, o sea, realmente hasta dónde está habiendo un cambio entre los dos tipos de agua. Y hasta también entender hacia dónde se está moviendo el agua, porque también tiene su propia dirección. Fíjate que el agua dulce, pues obviamente se está moviendo hacia donde estaría el agua salina o el agua salada. Y el agua salada, su propia circulación, pues también hace que choque directamente hacia el reservorio del acuífero de agua dulce. Entonces, estas dinámicas son ya más específicas, son dinámicas más específicas, pero también tendríamos que tomar en consideración, sobre todo para pozos que estuvieran asociados a niveles cercanos a la costa. A nosotros nos tocaba, a ustedes les iban a hacer cavar un pocito para ver hasta dónde encontraban agua, obviamente en la playa, o sea, no hasta acá. Hasta acá yo creo que nunca acabamos, pero en la playa sí, a ver hasta dónde encontrabas agua y agua que fuera dulce, ¿no? Era parte de uno de los ejercicios. Dudas sobre la presencia de la cuña salina. Dudas sobre la importancia de entender su presencia y su impacto dentro de la formación de un pozo. Este tipo de muestreos, pues es igual que como lo mencionó el doctor, o sea, se hacen exactamente igual, se tiene que hacer un área, se tiene que hacer una perforación, se meten unos electrodos. Estos electrodos también van a determinar la presencia de algunos minerales asociados. A lo mejor no puedes saber directamente la composición, o sea, tendrías que sacar una muestra, pero, por ejemplo, la conductividad y la densidad, sobre todo la conductividad, esa es una de las características que sí se pueden tomar con un electrodo y cambian, o sea, la conductividad no es la misma en agua salada que en agua dulce. Entonces, esa podría ser una forma. Doctor, si quiere añadirnos algo más, por favor. No, pues ahorita dele, doctor, dele. Es el momento. Bueno, está bien. Bueno, es que, bueno, a grandes rasgos, pero ahorita de hecho lo tengo en la presentación, así, de forma muy resumida, pero es un estudio geofísico de exploración, como tal, así se llama, para poder hallar dónde se encuentra el acuífero, por lo menos a qué profundidad, qué capas ponen, qué rocas, para poder hacer la perforación del pozo. Pero sí, eso sería lo preliminar. Pero sí son varios métodos de exploración geoeléctrica, así es como se le llama. Y cada uno tiene su chiste. Claro, por supuesto. Si no, ¿cuál sería la gracia? Sí, cada uno tiene su buen chiste. Explorar, hacer un poco el modelo de cierta manera, ubicar a qué profundidades está, posteriormente, en dado caso, ya perforar, meter registro de pozo, en dado caso, para que ya eventualmente pues se haga ya el bombeo como tal, ya las dichosas pruebas de bombeo. Pero esos serían así, digamos, los puntos, así a grandes rasgos, ¿no? Pero sí, cada uno tiene su chiste, cada uno tiene. Entonces, no sé, Alejandro, si con esto queda un poco resuelta tu duda sobre cómo se podría hacer. No, de nada. Entonces, bueno, obviamente todo tiene su gracia, ¿no? Pero sí, se tiene que hacer una exploración previa, como lo acaba de decir el doctor, para poder entender hasta qué nivel estaría cada uno.
Y bueno, mi referencia en este caso, o sea, supongo que te referías a entender hasta dónde llegaba la cuña. En el viaje de prácticas ustedes incluso podían verla, porque cambia de tonalidad del agua. Pero suponiendo que no pudieras verla, pues sí podría ser uno de los métodos el tomarle la conductividad y otros parámetros, por supuesto, asociados. E igual recuerden que